Bueno, y ya creo que estamos en contacto con el doctor Mario Kiektik. Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Mario? ¿Cómo andás? Todo bien. Bien. Bueno, vos has participado en este programa desde casi sus inicios y has incorporado, digamos, un concepto que es el socialismo creativo. Y ese es un lugar que justamente lo saca, digamos, de los museos de la historia del socialismo, de las cosas dadas, de las cosas muertas, de las cosas dogmáticas, y lo ponen en el curso de la vida, que me parece que es lo adecuado. Y en ese ponerlo en el curso de la vida también genera un lugar desde donde mirar la realidad. ¿Qué es lo que vos hoy de la realidad actual más te sorprende en un mundo que te da 1000 motivos, digamos, de análisis, ¿verdad? 1000. Sí, mirá, yo te diría, lo que me tiene sorprendido es lo que vi en la televisión recién, hace un ratito. Ajá, bien. Viste, realmente no miro mucho televisión, pero aparecieron las propagandas, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que a veces son tonterías que uno hace, empecé a tildar, a marcar, y pasaron 18 propagandas, ¿sí? De las cuales 12 eran de remedios, distintos tipos de remedios de venta libre. Amigo. Eso sí. Y me enojé un poco y mi hija me decía, bueno, prepara, que te va a subir la presión y vas a tener que tomar algunos de esos remedios. Sí, claro. Mi hija. Pero bueno, viste, o sea, eso me parece que entiendo que puede llegar a ser como una metáfora de no sé si de mi sorpresa o de lo que nos puede, quizás nos podemos sorprender en eso, ¿no? En esta doble filo de la prosperidad, porque por un lado tenés un montón de laboratorios, ¿viste? Decimos el capitalismo, mirá qué bien que funciona el capitalismo, que ahora todos tenemos acceso a un montón de medicamentos que no necesitamos, sobre todo. Y no solamente no necesitamos, sino que muchos de ellos son nocivos, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo el omeprazol. Yo, si bien soy psiquiatra, muchos pacientes toman omeprazol y muchas veces tienen problemas con el omeprazol. Es un medicamento que tiene interacciones de distinto tipo, produce daño renal algunas veces, etcétera. A ver, seguramente alguien está escuchando y el médico le dio omeprazol y está muy bien y es un buen medicamento controlado, ¿no? Ajá. Pero aparece en la publicidad como diciendo, te molesta, estás por dar un examen, tomate un omeprazol, cosas así de ese tipo, ¿no? Como si además tuvieras que acumular exámenes y juntar, entrar en esa dinámica de crecimiento, de acumulación, de abundancia, en la que sí o sí hay que vivir, ¿viste? Y la verdad que yo no sé si, a ver, es una metáfora, ¿no? Pero no sé si necesitamos tantos medicamentos, ¿viste? No sé. O sea, porque pero realmente, si vos... o sea, y había uno que decía, me duele la conversación con mi hijo, me tomo un Ibu, no sé qué. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, eso me hace acordar a un amigo que es muy del palo así de Milei y de todas esas cosas, es una persona muy buena, de buen corazón y de otro le gustan todas esas ideas y él siempre me dice, Mario, pero el capitalismo nunca hubo tanta prosperidad como con este capitalismo. O sea, sí, eso dice bueno, Milei en el libro, cosa que no es cierta. Claro, pero entre otras, o sea, fácilmente entre otras cosas, lo que escribe Milei, no sé si algún día yo tendré tiempo, si soy la persona indicada, creo que habrá otros mucho más indicados que yo, pero muchas de las cosas que dice Milei son axiomas, pero que no tienen fundamento en la realidad. Así es. Y son casi esquemas dogmáticos. Atenti que dentro del socialismo también estaban los dogmáticos que te decían, no, el Estado tiene que tener
todo el poder, tiene que controlar todo, planifica la vida de cada uno, ¿no? Y vos decís, pero este tipo vive en la... Y bueno, existen de ambos lados, existen estos fanáticos. Pero bueno, tratamos de no estar en el punto... El crecimiento no se debe centralmente al capitalismo, digamos, se debe al mercado, que el mercado es 200 años anterior al capitalismo, el mercado como sí, el mercado internacional. Los fenicios eran el mercado de hace siglos, muchos siglos atrás, ¿verdad? Y no existía el capitalismo. Sí, sí. No, pero bueno, el mercado medieval, digamos, que es el que va a dar origen a un tipo que se llama Le Goff, estudió eso y son fascinantes los libros de él. Estudió cómo, digamos, el desarrollo del mercado creó una serie de oportunidades dentro de las cuales estaba el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo prosperó, bueno, por las inversiones, la posibilidad de multiplicar la abundancia con la máquina de vapor, pero ya darle todo al capitalismo tampoco es tan así, ¿viste? Porque ¿qué habría hecho el capitalismo sin el mercado, ¿no es cierto? Y sin la máquina de vapor, no sé si hubiera llegado muy lejos. Sí, claro, no, aparte que efectivamente, sí, es todo un debate muy interesante, quizás no tanto para la radio, para quienes nos escuchan, pero siempre hay una sinergia entre el mercado, que en definitiva es un mecanismo. El mercado es un mecanismo a partir del cual existe un intercambio de bienes y servicios entre oferentes y demandantes. Un mercado que generalmente se distorsiona por la concentración, sobre todo de los oferentes, que tienden al monopolio, y entonces se rompe la clave. Lo lindo del mercado es cuando vamos a un mercado y podés comprar pescado en 3, 4, 5 puestos distintos, y eso sí es mercado en estado puro. Pero cuando vos tenés un proveedor, que tenés único proveedor, y ya ahí no hay mercado, porque caes en él o no tenés el bien o servicio, ¿no? Pero bueno, eso es todo para un lindo debate. ¿Y cómo estás viendo vos cómo ves vos, qué sé yo, lo que más te interese, porque por ello te pregunto de algo que a vos no te interesa, pero por ejemplo... No, pero bueno, siguiendo un poco esta idea de que la abundancia, la supuesta prosperidad, quizás esto puede ser interesante para que hagamos un ping-pong con los oyentes y que esto se abra como un debate alrededor de esto, que es la cuestión de que si hay que crecer, sí o sí hay que seguir el crecimiento, seguir teniendo una abundancia muchas veces innecesaria, como te doy el ejemplo de los medicamentos. Y yo me puse, allá hace un tiempito que ando repasando estas cosas, y encontré que hay muchos tipos, pero del MIT, de Harvard, es decir, y de la UBA también, por supuesto, pero digamos, de los núcleos del poder, que los están diciendo que esta idea de que hay que crecer y que lo único que queda crecer, no, ya no funciona, y que cuando funciona lo que termina generando son problemas, ¿no? O sea, viste, todo el calentamiento, los incendios, la desigualdad, la falta de acceso, no sé, aparte de la destrucción de hábitos dietarios, por ejemplo, en África es un verdadero desastre el tema de que la provisión de alimentos baratos embolsados en sobrecitos brillantes deshabitúa a las poblaciones de sus prácticas ancestrales. Entonces, en 20 años las nuevas generaciones, los que son chicos ahora, no van a saber cocinar el poroto, no van a saber de dónde ir a buscar tal verdura, no van a saber dónde ir a pescar. Y eso realmente es un tema bien complicado que merece mucha más atención de la que tiene, ¿no? Claro. Pero bueno, a la vez el sistema, viste, apadrina a estos personajes como Milei, que está todo bien con Milei, digamos, no me refiero más al personaje que a la persona, ¿no? Pero estos personajes desaforados que dicen, bueno, Milei se presenta, lo traigo porque se presenta como un especialista en crecimiento, ¿no? Y entonces el crecimiento, según estos personajes tan televisivos, se hace con la inversión, con la propiedad privada, con el ahorro, con que el esfuerzo de varias generaciones, todas estas cosas que por ahí en el siglo XIX podían tener alguna aceptación, pero la verdad que del otro lado hay mucha gente que está diciendo que habla de crecimiento negativo, que habla del crecimiento lento, que habla de parar, que no hay ninguna razón para crecer, que simplemente hay que dedicarse a distribuir mejor las cosas, y
estoy leyendo un tipo que se llama Acemoglu, no importa, pero es muy interesante. El tipo dice, tiene la idea de que en realidad sí hay un crecimiento que tenemos por delante, pero es el de la artesanía tecnológica, que es un tema que viste que me está dando vueltas siempre. Bueno, nada, no vamos a entrar en detalle, ¿no? Ahora, pero todas estas el Estado sí puede regular esto, puede haber incentivo, pero también la iniciativa de grupos. Yo pensaba, no sé, el INTA, el CONICET, todos los laboratorios que hay en Argentina, ya que estamos con el tema del socialismo creativo, en el fondo son sistemas socialistas. Un laboratorio donde hay 20 personas, sí, hay un líder que más o menos se encuadra de la institución y dice, bueno, investiguemos, no sé, la caléndula, porque sí, este equipo se dedica a la caléndula. Pero ahí cada uno va poniendo lo suyo, se va discutiendo, se va progresando, se atrasa, se adelanta. No es que son lugares, por supuesto, idílicos, pero son lugares donde predomina la colaboración por sobre la competencia, que también la hay, ¿no? Por supuesto. Claramente. Que en un punto son muy parecidos, y con esto termino, a los talleres medievales, ¿viste? Son, es decir, donde todo ese desarrollo que justamente precapitalista, que después el capitalismo se apropió de todo eso, en la Edad Media había toda una red de talleres en toda la ciudad donde se desarrolló un trabajo colaborativo, que después la máquina de vapor rompe todavía, pero bueno, todo eso creo que se puede de alguna manera buscarle la vuelta para empezar a recuperar, ¿viste? Claro, y vos sabés que es muy interesante la reflexión porque en principio, por ejemplo, para tirarle un palito nada más a Milei dice que la justicia social es injusta, lo cual realmente es un oxímoron en sí misma. Pero lo que él no entendió todavía es que la justicia solamente es social. No existe la justicia de Robinson Crusoe. Si una persona está sola en una isla y recolecta mucho o poco para comer, por ejemplo, no es que si recolecta poco es injusto y si recolecta mucho es justo o cosa por el estilo, porque el tipo está solo. Ya tiene que haber dos, por lo menos, para que cuando recolectan, vean cómo producen y cómo distribuyen. Y ya cuando hay dos, nació la justicia social, o sea, eso es así. Pero lo que vos decís, y ahora voy a otro tema, pero que está todo esto relacionado, es lo siguiente. En Europa también se está discutiendo no solo la renta mínima, es decir, que tiene que haber un ingreso mínimo para las personas para que puedan desarrollar con dignidad su existencia, sino además una renta máxima, porque el capitalismo lo que ha generado es que cuando tenés $1.000.000 querés 2, cuando tenés 2 querés 10, cuando tenés 10 querés 100, pero es infinito porque este Bezos de Amazon, el tipo tiene algunos dicen cerca de $200.000 millones, y vos decís, pero muchacho, estás duplicando la guita que tiene Bill Gates, y que son fortunas inconmensurables, pero los tipos no tienen un límite. ¿Qué pensás? ¿Se podría pensar en una renta mínima y en una renta máxima? Para ser feliz, ¿cuánta plata se necesita? Sí, bueno, eso está estudiado más o menos, bueno, en realidad el número es un poquito alto, ¿no? Pero son 4.000 euros por mes, con eso una familia tipo, y yo no estoy diciendo que la forma ideal de vida sea la familia tipo, pero digamos, estudios sobre familias tipos, encontraron que en Europa con 4.000 euros, o sea, hasta 4.000 euros vas mejorando tu capacidad de disfrute, tu felicidad, tu acceso a distintos tipos de bienes más o menos complejos, etcétera. Después más de los 4.000 euros por mes, ya la curva se hace asintótica, es decir, ya por más que agregues euros, no agregás felicidad. Claro. Y después no recuerdo ahora el número, pero a partir de un número empezás a ser más infeliz. Que es completamente lógico porque toda la naturaleza funciona así, digamos, o sea, todo donde hay exceso siempre va a aparecer la enfermedad, va a aparecer demasiado de una determinado animal o planta, a la larga, bueno, como pasa con los chanchos, ¿no? Se terminan en un virus, los mata a todos de golpe, etcétera, etcétera. O sea que tiene que haber una medida, pero no a ver, esto es tan evidente como que si uno se pone a buscar los videos en YouTube de personas que van a IDEA y que fueron el año pasado y el año, los mismos tipos están diciendo
que su juego es un juego tonto, que en realidad es para ver quién la tiene más larga, y ese tipo de cosas. O sea, se porolean en público, diciendo, pero este es el juego, es así, yo quiero más, y bueno, ¿y para qué quiero más? Y si no lo necesito, pero igual quiero más. Es decir, es como un gran juego de póker que juega la elite, y nosotros miramos como realmente sin hacer nada. Muy poco lo que hacemos. Uno se sorprende de la poca reacción que hay contra estas cosas, porque es cuestión de buscarlo en YouTube, ni siquiera hay que ir a esconderse, hacerse pasar por alguien y meterse disfrazado en idea, no, los tipos lo ponen en YouTube. Entonces, viste, esto tampoco es personalizar contra nadie idea, porque viste, uno con los años va viendo que hay personas que tenían mucho acceso y cuando lo dejan de tener, pasa determinada cosa, y también ve lo contrario. O sea, he visto personas que eran muy, entre comillas, socialistas, y cuando pegaron alguna y se hicieron más o menos millonarios, adoptaron los modos de pensamiento de su grupo de pertenencia. Sí, claro. La cosa pasa, viste, es horrible, pero pasa. Entonces, viste, yo digo, hablábamos de los medicamentos que venden venta libre, medicamentos daninos, laboratorios que financian a los políticos en sus campañas, con, a mí inclusive hasta me consta, no puedo decir de la fuente, pero me consta los millonarios que son algunos dueños de laboratorios en Argentina. O sea, mirá lo que te estoy diciendo. Hugo Sigman, por ejemplo, tiene $2.000 millones. Claro, pero Sigman viene de la Federación Juvenil Comunista, te aclaro. Tiene sus cosas, sí, pero yo lo pondría aparte a Sigman, en parte porque es psiquiatra como yo. Pero digamos, los aportes de Sigman, inclusive a la cultura y demás, viste, es un tipo que ha innovado mucho. Yo lo pongo aparte, pero otros que no voy a dar el nombre, realmente son multimillonarios y se dedican a cosas como coleccionar autos, pero digamos, 200 autos de colección carísimos, en unos galpones gigantescos con temperatura y presión controlada. Me consta que existen esas cosas, o yates que no los ves ni en Mónaco, ¿no es cierto? Y eso se hace a costa de, si te duele la conversión con tu hijo, tomá tal remedio de venta libre o consultar al farmacéutico. Porque ahora ya ni siquiera dicen consulte a su médico, ahora dicen consulte a su farmacéutico. Sí. O sea, ¿no? O al vecino de la esquina. Estas extractores, ¿viste? Son extractores de vida, en definitiva. Esto es una pajita que se le mete al televidente y se le chupa vida, porque si vos le estás dando algo dañino, le estás sacando la plata, le estás creando una adicción a un medicamento que no necesita, etcétera, etcétera. Espérate, es bastante serio la cosa, ¿viste? Sí, y además el juego es el de una elite que se regodea en si tengo 1.000 millones o 2.000 como Sigman o 1.000 como el otro, ¿viste? Entonces, en algún punto sí, realmente tenemos que empezar a decir que esto no está funcionando tan bien. Mi amigo dice, pero nunca hubo tanta prosperidad. Sí, yo le digo, pero espérate, nunca hubo tanto calentamiento, nunca hubo tanta desigualdad, nunca hubo tanto tema de destrucción de estos hábitos culturales, etcétera. Tampoco hubo, nunca pasó esto tampoco, ¿no? No, pero aparte porque el capitalismo ha generado una suerte de Frankenstein, ¿no? Es decir, donde en lugar de poner toda la evolución científico-tecnológica, que lógicamente no le pertenece solo al capitalismo ni por mucho, porque también la producción científico-tecnológica es de naturaleza social, incluso intergeneracional, ¿verdad? Es social hasta porque nosotros heredamos conocimientos, etcétera, de generaciones anteriores. Pero en esta producción, digamos, se fueron generando medios de producción gigantescos que en lugar de estar puestos al servicio del bienestar general, están puestos al servicio de la tasa de ganancia. Entonces esto es una suerte de Frankenstein que se independizó de su creador y nos termina dominando a todos. Es decir, que todos vivimos en función de la tasa de ganancia del capital
como si eso fuera un objetivo para la vida que ya hoy no tiene ningún tipo de sentido. Y no tiene sentido porque muy pocos tienen en exceso y muchos tienen en escasez. Es decir, que no hay una distribución apropiada de la enorme abundancia que se ha generado. Entonces realmente el capitalismo ha entrado en una suerte de sinsentido, aunque desde mi punto de vista el capitalismo como tal existió, yo diría hasta 1930. De 1930 para acá somos todas sociedades en tránsito y ya el capitalismo como tal no existe más, como no existe el socialismo como tal en estado puro. Somos sociedades en tránsito, y ese es motivo quizás de otra próxima charla. Pero te hago la última, porque mirad, me acuerdo de un libro de Sabater que quizás lo que yo cuente lo cuente mal, pero el concepto era el siguiente. Estaba un maestro en Oriente con su discípulo y el discípulo también le hablaba de acumular cosas. Entonces el maestro le dice, ¿ves aquel jarrón que está allí? Bueno, acércate a él y tómalo, ¿no? Entonces el discípulo va y agarra el jarrón. Entonces, ya con el jarrón en su mano, le dice el maestro, ¿ves aquel otro jarrón? Sí, claro. Y bueno, tómalo. Entonces acomoda en una mano el jarrón y en otra el otro jarrón. Entonces le dice el maestro, ¿ves aquel otro jarrón? Sí. Y bueno, ve y tómalo. Y le dice, maestro, ya no puedo tomar, tengo las dos manos ocupadas. Bueno, quiere decir que la capacidad de posesión tiene un límite. Son los dos jarrones. Más de eso ya no tiene sentido. Sin embargo, parece que esos límites, en el capitalismo hubiera una psicología, y vos que sos psiquiatra debes conocer infinitamente mejor que yo, una psicología donde dice que vos te podés apropiar de lo infinito, de cualquier cantidad de tierra, etcétera, ¿verdad? Y la verdad es que no lo podemos hacer y que no lo necesitamos, y mucho menos a costa del otro. ¿Qué pensás desde el socialismo creativo de esta reflexión? Yo a lo que me alude el ejemplo es maravilloso, ¿no? El de los jarrones. Me hace pensar, y lo estoy pensando ahora sobre la marcha, que el arte es la pintura, bueno, arrancando con Picasso y todos los muchachos que andaban alrededor de Picasso ya, y los impresionistas, Van Gogh mismo, que toman mucho de los japoneses, ¿viste? Del mundo oriental y del mundo japonés. La simplicidad, la cierta disciplina, el buscar lo importante, la limpieza, la pureza, el orden, esas cosas de los japoneses, realmente no, creo que a lo mejor hay también una vía por ahí, ¿no? Es decir, en Japón, bueno, yo atiendo por una cuestión de proximidad a tengo unos cuantos pacientes que trabajan en un par de empresas japonesas, ¿no? Que son muy distintas a las otras. ¿Por qué? Porque yo noto que los jefes le dan bola a los empleados. O sea, no es una cuestión de controlarlo como somos acá los occidentales, viste, que lo controlamos al tipo, que trabaje mal, ojo que lo que hace, que rinda. No, eso es una posición de escucha. Inclusive cuando alguien comete un error, el gerente no lo llama al que cometió el error, lo llama jefe y le dice, escúcheme, ¿usted cómo fue que no lo asesoró bien mira, el muchacho mira el error que hizo, usted no lo asesoró bien? O sea, y están como culturalmente entrenados en esto de que el jefe sí es el jefe, pero es alguien que escucha, y que cuando crecen todos juntos, y cuando decrecen todos juntos, ¿viste? Claro. Y en Japón, bueno, justamente lo traigo a Japón porque en Japón está esta idea del mínimo y el máximo, ¿no? O sea, es de las ciudades donde tiene la menor diferencia de ingreso, ¿no? Entre los que ganan menos y los que ganan más. Por supuesto, Latinoamérica, donde estamos del otro lado del mundo, ¿sí? Justamente, ¿no? Brasil, Argentina, México son países espantosos en eso. Entonces, a veces, viste, nosotros despreciamos un poco esa cosa, viste, que los japoneses terminan el partido de fútbol y van y limpian la cancha, los mismos hinchas, ¿no? Y entonces nosotros nos reímos. Y sin embargo ellos no limpiaron la cancha, y digamos, ellos se limpiaron ellos por adentro, digamos, ¿viste? Esa idea de salir, de haber dejado bien el club al que fueron, al que visitaron, el estadio, esa idea de como de limpieza interior
después habilita, o de por ahí disciplina, pero en el sentido, no de disciplina, de disciplinar en el sentido de castigar, sino de tener un orden interno, ¿viste? De un orden interno, estar orgánico, ¿no? Estar como sincronizado, sonar bien, estar afinado, como si uno fuera un instrumento musical y estuviera afinado, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso me parece que es algo que tendríamos que explorar más. Y bueno, y el mundo japonés es un capitalismo, pero viste, es un capitalismo con sus cosas, viste. Cada uno Por tiene supuesto, sus particularidades. Tomado por los americanos, todo lo que quieras, pero yo creo que eso tendríamos que explorar más, aprender mucho aprender de los japoneses, viste. Bueno, estamos en una época de aprender. Mario, te queda tarea para el hogar. Por hoy, bueno. por hoy te mando un fuerte abrazo. Abrazo, chau, chau. Gracias. Bueno, hemos hablado con el doctor Mario Kiektik, ustedes lo han escuchado, psiquiatra, pero hombre también, digamos, propenso a una reflexión más profunda sobre la existencia humana y ese concepto de la felicidad, ¿no? Es decir, es cierto, se puede ser feliz con tan poco. Y sin embargo, claro que cuando le falta ese poco no se puede ser feliz, pero con tan poco se puede ser feliz y sin embargo el capitalismo nos ha metido que tenemos que tener, acumular cada vez más cosas, cada vez más objetos, aunque no tengan ninguna utilidad, aunque no los podamos usar nunca, aunque no los podamos sostener en nuestras manos, como en el ejemplo de los jarrones.